Estamos ya prácticamente en la recta final. Yo voy a ser brevísimo mientras que hacemos el cambio de documentación. Le agradecemos a Sabino el repertorio sobre Esquivias y la aportación de sus últimas investigaciones. Y va a estar ahora con nosotros José Manuel González Mujeriego. José Manuel González Mujeriego es vecino de La Mota con residencia en Madrid, como ocurre en el caso de muchos manchegos, que nacidos en pueblos de La Mancha tienen que desarrollar su vida en Madrid. Y es investigador sobre muchos hechos y personajes de La Mota. Hoy, en la aportación que va a hacer en las jornadas, va a ser la defensa de La Mota como el lugar de La Mancha. Él asegura que su capacidad de defensa de La Mota como lugar de La Mancha conlleva al mismo tiempo la presentación en negativo de las teorías de otros lugares, fundamentalmente de Infantes, de Argamasilla y de Alcázar. Así es que yo, José Manuel, te deseo mucha suerte, que te ajustes al tiempo, que ya sabes cómo estamos, y que ustedes tengan atención, que será muy interesante. Sí. ¿No? Buenas tardes. Gracias al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por permitirme estar aquí, a su patronato de cultura, a todos los cervantistas que están aquí, incluso los de Guanajuato, ciudad que tuve ocasión de conocer, a los representantes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, que han venido a apoyarme, a mi familia y a mis amigos. Bueno, vamos a ver, voy a hacer la presentación de pie, me encuentro más cómodo. A ver, en principio, quiero decirles que voy a defender que Mota del Cuervo es el lugar de La Mancha, pero también voy a decir las razones que yo observo para que otros lugares no sean el lugar de La Mancha. Les ruego que me disculpen esos otros autores. No pretendo ofenderles, solamente de una forma razonada, pues voy a decir por qué creo que no son. Vamos a ver. Ha habido muchas controversias, efectivamente, sobre cuál es el lugar de La Mancha. Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes, Argamasilla de Alba, hasta Sanabria. Alguien ha dicho aquí, efectivamente, que Cervantes decía que todas las villas de La Mancha quería contendiese por ser el lugar. Bueno, lo que yo voy a considerar es el conjunto de la obra cervantina, es decir, no voy a hablar solamente del Quijote. Hemos visto que todos los autores, ya sean pintores, escultores, imprimen su sello en la obra, y de alguna manera pues todo el mundo reconocemos aquí un cuadro de Picasso, aquí reconocemos una escultura de Botero y aquí reconocemos un cuadro de Goya, incluso de la pintura negra de Goya. Es decir, de alguna manera incluso refleja el estilo y el estado de ánimo del autor. Bueno, Cervantes no lo es menos. Cervantes se repite muchísimo, mucho. Es decir, y si tenemos en cuenta, yo voy a tener en cuenta solamente estas 4 obras, ¿no? El Quijote, el Persiles, las novelas ejemplares de Rinconete y Cortadillo, y una obra menor que escribió Cervantes sobre los sucesos acaecidos en Valladolid, en donde cita a uno de los alcaides de Mota del Cuervo. Bueno, efectivamente, en el Quijote empieza, como todos ustedes saben, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, pero también lo dice en el Persiles. En el Persiles veremos que sitúa a unos peregrinos que vienen desde Lisboa, les hace llegar a Quintanar de la Orden, y desde Quintanar de la Orden les manda hacia Levante. Y en el siguiente pueblo, vuelve a decir Cervantes en el Persiles, de cuyo nombre no me acuerdo. Claro, es posible que Cervantes no se acuerde, pero la geografía se obstina en llamar a ese pueblo que hay después de Quintanar de la Orden, se obstina en llamarle Mota del Cuervo. Luego después tenemos en cuenta también las órdenes, o sea, es importante situar el territorio, la acción en el territorio. Aquí tenemos en aquella época, efectivamente, pues había las
Tras la Reconquista, pues el protagonismo de las órdenes militares fue muy fuerte. Aquí tenemos que cada una tenía su territorio. Concretamente, en la Orden de Santiago, pues tenían el campo de Montiel y lo que era el Común de la Mancha, ¿no? Pero estaban perfectamente delimitados el campo de San Juan, la Sierra de Alcaraz y el campo de Calatrava. Yo soy de la opinión, como otras muchas opiniones que se han vertido aquí esta tarde, que la acción tuvo lugar en el Común de la Mancha, es decir, 22 pueblos, señores, la Mancha santiaguista. Para mí, eso, hasta 1605 la Mancha santiaguista fue la capital, el campo de Cristana, y luego pasó a ser Quintanar de la Orden. Claro, ¿qué pasa? Que después ha habido muchos autores, concretamente a partir de la época de Carlos III, pues que es la primera vez que se encarga hacer una ruta del Quijote, pues resulta que se emplean mapas, claro, 180 años después, se emplean mapas de la Mancha de entonces, de la Mancha de 1780, no de la Mancha de Cervantes. Incluso, aquí, por ejemplo, vemos un mapa de Tomás López, que era el geógrafo de la corte, pues vemos un mapa en donde vemos el campo de Montiel, es decir, el campo de Montiel que llegaba, pues fíjese hasta dónde, pero es claro, estamos hablando de 1780, no de 1610 o 1614. Luego, ha habido muchas disquisiciones sobre el campo de Montiel y la Mancha, claro. Todo el mundo sabemos que Cervantes, pues dice, en uno de sus pasajes, en el capítulo 2, dice que por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba cuando su famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, se subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Antiguo y conocido campo de Montiel. Perdónenme que levante la voz, pero es que interesa saber que en 1243 el campo de Montiel incluía a El Cuervo, que es una de las poblaciones que forman Mota del Cuervo, incluía a Manjabacas, incluía a Criptana, incluía a Villajos, a Miguel Esteban. Es decir, el campo de Montiel no era esto. En el 1575 era esto, efectivamente. Pero antes había sido, en el 1243, otras dimensiones diferentes. Es decir, el campo de Montiel es como un chicle, y perdónenme la expresión. Es decir, nunca ha tenido la misma dimensión. Es más, hoy día no se ponen de acuerdo. Es decir, la gente que lleva el aceite de la comarca del campo de Montiel habla de 26 pueblos. La web del campo de Montiel habla de 25. La mancomunidad del campo de Montiel, Cuna del Quijote, habla de 14. Pónganse de acuerdo, señores del campo de Montiel. ¿Cuáles eran las dimensiones del campo de Montiel? El antiguo y conocido campo de Montiel incluía al Cuervo. Aquí en este documento, el apuntamiento legal sobre el dominio por las expresas reales donaciones pertenecientes al Orden de Santiago, que publicó Chávez Bernabé, aparecen los pueblos del campo de Montiel en el 1243. Y estos de aquí, estos que señalo, justamente son los que pertenecieron después a la Mancha santiaguista. Este que está ahí en amarillo, ahí pone El Cuervo. Este documento se hizo a partir tras la partición de los términos entre el Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago. Además, fíjense que hasta el año 1566 se estuvieron reuniendo en el campo de Montiel, se estuvieron reuniendo en el campo de Cristana los concejos del campo de Montiel. Es decir, ya era el Común de la Mancha, pero en el campo de Cristana todavía se reunían los concejos del campo de Montiel. O sea que para Cervantes estaba claro lo que era el antiguo campo de Montiel y el actual campo de Montiel. Cervantes en 1575 regresó de su cautiverio y se encontró con unas dimensiones del campo de Montiel diferentes a las que él conocía. Por eso hablaba del antiguo y conocido campo de Montiel, antiguo para él. Así que no es de extrañar que para Cervantes esta zona aledaña al Cuervo y a Manjabacas fuera considerada como el antiguo y conocido campo de Montiel, porque en su juventud así lo conocía él y lo había atravesado un montón de veces. Aquí vemos los molinos del campo de Cristana
y aquí vemos Manjabacas, que es ahora mismo solamente queda el complejo lagunar y una ermita, y bueno, pues que tomaran la dirección, la derrota del campo de Montiel saliendo desde Mota del Cuervo en dirección a Campo de Cristana, evidentemente. De alguna manera se puede cumplir estas premisas, ¿no? Yo tengo a Cervantes por un viajero experimentado. Cervantes tenía conocimientos geográficos bastantes, pero de los caminos de la época. Es decir, no se puede jugar a hablar aquí de caminos de 1780. Señores, hay que hablar de los caminos de la época, es decir, de Juan de Villuga de 1546 o de Pablo de Meneses, que eran de la época. También podemos hablar de las cañadas de la Mesta. Las cañadas de la Mesta eran cañadas ganaderas que justifican perfectamente el que Don Quijote pueda encontrarse con cabreros, con yangüeses. Los yangüeses eran señores de Yanguas, de un pueblo de Soria, que estaban exentos de pagar portazgo y que podían circular por toda España. Entonces, justamente, estos son los tres caminos que yo valoro en mi investigación para asegurar que Cervantes caminaba por ellos, ¿no? Otra cosa importante es que quiero considerar son los topónimos, es decir, la importancia de los topónimos como testigos de la historia. Hay topónimos rurales que además los nombres prevalecen muchas veces en el tiempo. Todos son los relativos a los nombres de los caminos, Camino Real, Camino de los Pimenteros, Encinar de Aldudo. Señores, hay un topónimo que se llama Encinar de Aldudo. Hay topónimos que se llaman Camino del Toboso, Camino del Campo, Vereda de los Serrano. Es decir, los topónimos son testigos de la historia y raramente cambian. Quizás los únicos que pueden cambiar son los topónimos urbanos. Los nombres de las calles muchas veces los ayuntamientos caprichosamente pues los cambian, ¿no? ¿Rutas del Quijote? Pues claro, rutas del Quijote hay miles, es decir, 1000 rutas del Quijote. Esto no puede ser. Aquí tenemos un ejemplo. En 1905 resulta que Azorín, por el encargo del director del Imparcial, pues viene a hacer la ruta del Quijote y se va directamente a Argamasilla de Alba. ¿Por qué? Pues porque el Quijote apócrifo de Avellaneda así lo cifró, que era Argamasilla de Alba, porque tenemos que hacerle caso a Avellaneda. Bueno, el caso es que, claro, se vino en el tren hasta 5 Casas y se fue hasta Argamasilla, cogieron un carro y una mula y se fueron a Puerto Lápice, como dice Cervantes, claro. Pero mira tú por dónde no se encontraron con los molinos de Campo de Cristana, como dice Cervantes. Tuvieron que volver otra vez a Argamasilla e ir a Campo de Cristana. Esto no es una ruta del Quijote, esto es una cosa que este hombre se inventó. Como les decía, hay algunas opciones que yo voy a decir por qué no pueden ser. Como no tengo tampoco mucho tiempo, me voy a ceñir a algunos cuantos ejemplos que para mí invalidan directamente esta opción de Argamasilla de Alba, ¿no? Bueno, en primer lugar, fíjense la vuelta que les hacen dar para ir desde Argamasilla de Alba a Campo de Cristana para luego dirigirse a Puerto Lápice. Es una vuelta ilógica. Pero sobre todo, lo más importante es que Argamasilla de Alba tenía documentados 6 importantes batanes. Los batanes son unos artilugios, son unos artilugios que servían para abatanar la ropa y que se ponían en los ríos, ¿no? Entonces, Argamasilla de Alba tenía documentados 6 importantes batanes. Bueno, pues hay un pasaje en el Quijote que Cervantes pone en boca de Don Quijote y dice, estoy yo obligado a la dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no, siendo que no los he visto en mi vida. Es decir, Don Quijote no había visto en su vida los batanes. Luego, si no los había visto en su vida, no podía ser de Argamasilla, evidentemente. Villanueva de los Infantes. Yo lo siento por el representante de Villanueva de los Infantes, pero es que, de verdad, o sea, sí, han hecho un estudio antropométrico, se han gastado mucho dinero, han convertido tardanzas, es decir, tiempo en kilómetros por espacio. Han hecho un mapa a mano alzada basándose en estas distancias
Son desde Villanueva de los Infantes, 2 días a Punto Tarfe, 2 días a El Toboso, 2 días a tal y 2 días hasta Sierra Morena. Es decir, equiparan las distancias porque era más o menos el mismo tiempo. Fíjese, este mapa está distribuido aquí por el Google Maps, es decir, estamos hablando de un mapa real. Fíjese la diferencia entre los caminos y las distancias. Además, es imposible que Cervantes concibiera que sus protagonistas fueran a un ritmo constante. Es decir, entre otras cosas, porque hay algún pasaje que dice, con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante el derretir los sesos si es que alguno estuviera. Es decir, no iban a una velocidad constante. No se puede hacer este estudio. Está, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, parte de premisas erróneas. No digamos, claro, no digamos por qué no puede ser, perdón, pero esto... A ver. No. Un momento. Es tan sensible esto que... A ver. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué no puede ser? Fíjese la vuelta que le hace dar Argamasilla de Alba, Villanueva de los Infantes, fíjese las vueltas que le hacen dar a Don Quijote para ir a Campo de Cristana por la aventura de los molinos, para después ir a Puerto Lápice, para luego bajar a Sierra Morena. Es mucho más sencillo que hubieran ido así, ¿no? Bueno, de alguna manera siempre Don Quijote habla de que tomaron el comenzado camino de Puerto Lápice. Además, hay otras incongruencias que yo no me voy a extender, pero Argamasilla de Alba, que es una ciudad preciosa, por cierto, que es verdad que tiene más de 100 y pico casas blasonadas, a mí me encanta. Una de esas casas blasonadas, justamente, ellos dicen en su web que es la casa del Caballero del Verde Gabán. ¿Cómo es posible mantener que esto es la casa del Caballero del Verde Gabán en Villanueva de los Infantes y que al mismo tiempo sea el lugar de la Mancha? Esa es una incongruencia que no la han explicado todavía nuestros amigos de Argamasilla, de Villanueva de los Infantes. Llegamos al punto de Alcázar de San Juan. A mí la verdad es que me da un poco de pena porque estoy en Alcázar de San Juan, pero esto es lo que yo pienso. Hay una teoría de nuestro amigo Luis Miguel Román, que está aquí presente, que me parece que es un buen trabajo, ha hecho un gran trabajo de investigación, viendo y estudiando todas las relaciones de Felipe II de los pueblos de la Mancha. Pero yo hay alguna cosa que ya se lo dije en su momento en la presentación que hizo en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Hay alguna cuestión que yo no la veo explicada, ¿no? Y es que, claro, si suponemos por un momento, que Alcázar es el lugar de la Mancha, claro, Don Quijote les dice que desde el lugar de la Mancha van en dirección a Puerto Lápice y se encuentran con los molinos de Campo de Cristana. Es imposible, están al contrario. Solo por eso yo ya no lo veo. Pero bueno, con todos los respetos. Claro, la posibilidad es que vayan primero a Campo de Cristana y luego vuelvan. Pero claro, si va primero a Campo de Cristana, ya el sol no les da de soslayo, les da de frente. ¿Por qué no pueden ser tampoco estos otros lugares? ¿Por qué no puede ser Corral de Almaguer? Pues en principio, no por cuestiones geográficas. Para ir a Puerto Lápice no se encuentran tampoco con los molinos de Campo de Cristana. No está en el límite del antiguo campo de Montiel. Es una llanura. No hay la posibilidad de que lleguen y se encuentren allá abajo con su lugar. Pedro Muñoz, pues igual. Pedro Muñoz en su momento pues no tenía ni jurisdicción en primera instancia en aquella época. Saliendo de Quintanar hacia Levante, no es el primer pueblo, no es Pedro Muñoz. Miguel Esteban, pues igual. Miguel Esteban solo tenía 60 vecinos en tiempos de Cervantes. No tenía, es decir, saliendo de Quintanar hacia Levante, el primer pueblo tampoco es Miguel Esteban. También es una llanura plana, ¿no? Esquivias, pues Esquivias, yo lo siento, pero claro, Esquivias está situado al norte de Toledo, en la comarca de la Sagra, al borde de la Comunidad de Madrid. No está en el límite del campo de Montiel. Hay más de 100 kilómetros al Toboso. ¿Cómo puede ser que una población de aquella época, que dista más de 100 kilómetros una de otra, conozca los pormenores y los asuntos de los vecinos? Para mí, desde luego que no. Y luego, claro, Sanabria, Zamora, pues es que ni lo comento, ¿no?
Aquí les voy a mostrar cuáles son las fundadas razones que tenemos para asegurar que Mota del Cuervo es el lugar de la Mancha. En principio, como les he dicho, yo me voy a ceñir a lo que dice el Quijote, es decir, a lo que dice Cervantes en el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. En el Persile ya les he dicho que sitúa a unos peregrinos que vienen de Lisboa, los sitúa en el Quintanar de la Orden y les hace ir hacia Valencia. Y en el siguiente pueblo, dice textualmente Cervantes en su obra del Persiles, dice: el hermoso escuadrón de los peregrinos llegó a un lugar no muy pequeño ni muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo. Como les he dicho, efectivamente, el siguiente pueblo de Quintanar a Valencia es posible que Cervantes no se quiera acordar, pero la geografía se obstina en llamarlo Mota del Cuervo. Esta teoría que yo mantengo, yo no soy el primero que mantiene la teoría de que Mota del Cuervo puede ser el lugar. Tenemos a Astrana Marín, que lo decía, tenemos a Rafael López de Haro y Pedro de Novo. Estos ya vaticinaron la posibilidad de que Mota del Cuervo fuera el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no se quiere acordar. Aquí tienen ustedes un mapa donde está situado Mota del Cuervo y donde está situado Quintanar de la Orden, el siguiente pueblo. Esta foto que utilizo yo en la presentación es un molino, es uno de los 7 molinos que hay en Mota del Cuervo. Y este pueblo que se ve aquí al fondo, si alguno de ustedes no lo conoce, podrían pensar que es Mota del Cuervo. No, no es Mota del Cuervo. Esto es el Toboso. Así se ve el Toboso de los molinos de Mota del Cuervo. Se distingue perfectamente su iglesia. Entonces, hay una cuestión muy importante que, es decir, Cervantes siempre habla de que es un lugar tan cerca del Toboso, tan cerca, y además se obstina en repetirlo. Dice: solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad, y en lo que dudaba algo era en creer aquello de que la linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del Toboso. Este mapa, esto es el Toboso, esto es Mota del Cuervo. Son pueblos colindantes. Hay 2 caminos para ir al Toboso. Esto que se ve aquí reflejado en vertical es la Cañada Real. Por aquí se va a la Cueva de Montesinos, se va a Andalucía, y por ahí se va al norte de España. Es decir, por ahí pueden venir yangüeses, pueden venir segovianos, pueden venir sorianos, porque las Cañadas Reales están interconectadas por cordeles. El Toboso está a 2 leguas de Mota del Cuervo, un país, o sea, un lugar tan circunvecino. Cervantes insiste muchas veces insiste en la cercanía del Toboso. Aquí, por ejemplo, esta es muy significativa, ¿no? Cuando le está diciendo, dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada Aldonza Lorenzo. Esa es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Dice: bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha, y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar, que la tuviera por señora. ¡Ay, de puta! ¡Qué rejo que tiene! ¡Y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre. Y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuviera al pie de la torre. De esa torre, bien la conozco. Eso solamente se puede dar en pueblos circunvecinos. Aquí tengo puesto un asterisco en el juego de la barra. El juego de la barra, no sé si saben lo que es. Antiguamente entre los pueblos se jugaba tirando una reja o una barra, y los mozos que más llegaban pues eran los que ganaban. Esta mujer pues tiraba muy bien, por lo que se ve, la barra. Hay otros argumentos para mí muy importantes, es decir, caminaban por la Mancha y por el antiguo campo de Montiel y lo hacían a la vez, al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Esto solamente se puede dar en el Cuervo. Esta premisa solo se puede dar en el Cuervo. Mota del Cuervo tiene su origen en la fusión de 2 núcleos poblacionales y luego se incorporó un tercero, Manjavacas, que hoy día es un despoblado que pertenece a Manjavacas. Dice: la primera constancia escrita existente de la aldea del Cuervo la tenemos precisamente en el documento de partición de términos del Concejo de Alcaraz a la Orden de Santiago, donde se le adscribe al campo de Montiel. ¿Quién puede discutir esto? Esto es historia. Es decir, caminar por el antiguo campo de Montiel y por la Mancha a la vez solamente se puede dar en el Cuervo. Por cierto, aprovecho para decirle al alcalde de Alcázar de San Juan
que esto es la plaza de la aldea del Cuervo, de Mota del Cuervo. Y este es el palacio de Fray Alonso Cano. Fray Alonso Cano fue, creo, el que descubrió o el que puso en valor la partida de nacimiento de Alcázar de San Juan como natural. Cervantes era natural de aquí. Y esto lo dijo justamente 130 años después de que muriera Cervantes. Hay otras premisas muy importantes. Yo la verdad es que a mí los topónimos favorecen perfectamente todo mi argumento, ¿no? Es decir, unas veces va por el camino del Toboso y otras por el camino del campo. Todavía se conservan en Mota del Cuervo estos topónimos, calle Camino del campo de Criptana, claro, y calle Camino del Toboso. Este es el camino del Toboso y este es el camino del campo de Criptana. Y esta es, como he dicho, la vereda de los Serranos. ¿Por qué me paro yo en esta cita del Quijote? Porque aquí dice claramente, dice que desde este punto comienzan las hazañas idóneas de Don Quijote y de su escudero, persuádeles de que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que desde ahora por el camino del Toboso comienzan, como en otras comenzaron por los campos de Montiel. Es decir, Villanueva de los Infantes puede decir que unas veces van por el camino del Toboso y otras veces van por el campo de Montiel. Si están en el centro del campo de Montiel, siempre tienen que ir por el campo de Montiel. Es decir, tiene que ser, la premisa esta solo se puede dar en un sitio que esté en el límite del campo de Montiel. Concretamente, desde mi punto de vista, en Mota del Cuervo. Tenemos muchas coincidencias geográficas. Somos un lugar cercano al Toboso, somos un lugar cercano al campo de Criptana, somos un lugar cercano al Quintanar de la Orden. Cervantes repite Quintanar de la Orden en el Quijote, en el Persiles, y bueno, pues lo deja claro, ¿no? Somos un camino lógico para ir a Puerto Lápice de Sierra Morena. Mientras que otros dan vueltas alambicadas, nosotros lo hacemos recto. Y el sol nos da de soslayo. Salimos de Mota del Cuervo, pasamos por los molinos de Campo de Criptana, donde tuvo la aventura de los molinos, seguimos hasta Puerto Lápice y nos cruzamos con los vizcaínos que vienen por aquí, y seguimos hasta Sierra Morena. Este es el camino lógico, dándonos el sol de soslayo por la mañana. ¿Y qué decir de la familia Aldudo? He oído mucho hablar de los Aldudo esta noche. Bueno, aquí no sé por qué no se puede ver completamente, no sé la razón, pero bueno, tenemos en el 1498, tenemos la primera constancia de la familia de Juan Aldudo en las visitas de los libros de visitas de la Orden de Santiago. Esto lo tengo gracias a mi amigo Enrique Lillo, aquí presente, que es el que me lo ha facilitado. Y efectivamente está documentada desde 1498 la existencia del apellido de Juan Aldudo en Mota del Cuervo. Tenemos otros apellidos también que estamos tratando de afianzar su descubrimiento. Concretamente tiene que ver con un personaje del Quijote, concretamente con uno de los regidores, que también hemos encontrado el apellido en Mota del Cuervo, y que como todavía no está claro, prefiero no decirlo. Después tenemos razones históricas. Es decir, como saben ustedes, tenemos una tercia, la tercia real de Mota del Cuervo, en donde se supone que estuvo Cervantes actuando como alcabalero. Es decir, recaudaba las alcábalas en especie, trigo, cebada y tal, ¿no? Entonces, recientemente ha habido un investigador de un pueblo de Jaén que se llama Ignatoraf, en donde ha descubierto fehacientemente la estancia de Cervantes en esa tercia. Cervantes recorría las tercias reales por este camino. Concretamente, hay un camino que va desde Mota del Cuervo hasta Ignatoraf, que es la vereda de los Serranos. Otra coincidencia más. Somos un lugar con picota. Somos un lugar con jurisdicción en primera instancia. Es decir, Mota del Cuervo tiene jurisdicción en primera instancia desde 1614, un poquito antes de escribir la segunda parte del Quijote, que es cuando lo dice. Entonces, evidentemente la picota no la tenemos porque seguramente un rayo cayó en la picota y no la tenemos. Pero sabemos que estuvo en la Plaza de la Cruz Verde. La Plaza de la Cruz Verde, donde la Inquisición pues campaba a sus anchas. Esta picota que he puesto aquí es la de Quintanar. Y esto es el rayo. Tenemos casas blasonadas con
con la importante presencia de la Inquisición en Mota del Cuervo. Hay concretamente 2 casas de familiares de la Inquisición. Tenemos un arroyo a la entrada del lugar, un arroyo, el arroyo Córcoles, que todavía está su trazado por aquí, es decir, debajo del camino real de Madrid a Valencia. Ahí está el arroyo Córcoles. Somos un lugar muy pasajero, tanto Mota del Cuervo como Manjavaca, su despoblado, pues tenemos constancia del paso de personajes muy importantes, desde Álvarez de Toledo, Teresa de Jesús, el cardenal Borghese, tenemos a Cervantes, por supuesto, que iba con el cardenal Aquaviva, es decir, tenemos constancia de ser un lugar muy pasajero, como dice Cervantes en el Quijote. Somos una encrucijada de caminos, tenemos el camino real de Madrid a Valencia, el camino de los Pimenteros, que pasa por Manjavaca y llega hasta Murcia, o el camino de la Seda. Tenemos la vereda de los Serranos, que es el camino de la Mesta. Tenemos el camino de Santiago de Levante, que pasa por Mota del Cuervo, y tenemos el camino de peregrinación de Guadalupe, que también pasa por Mota del Cuervo y por Toledo. Tenemos argumentos demográficos. Es decir, tiene que ser, el lugar tiene que tratarse de un sitio pequeño, es decir, pequeño en la época de Cervantes. Es decir, un lugar con un cura, con un barbero, con pocos hijos de algún que otro bachiller y sobre todo muchos pecheros. Estos son los datos de la población en 1575, según las relaciones de Felipe II. Aquí tenemos Alcázar de San Juan, tenía universidad en aquella época. 4.600 vecinos. No sabemos los hidalgos que tenía, pero tenía universidad. Esto no es un lugar pequeño. Villanueva de los Infantes tenía 17 regidores, 3 iglesias. Un cura, desde luego, no tenía. Tenía por lo menos 3. Y regidores, no tenía 2 regidores, tenía 17. Argamasilla de Alba podría ser, Corral de Almaguer podría ser, Miguel Esteban no podría ser porque es que era muy pequeño. Pedro Muñoz, pues no sabemos porque no declaró, era tan pequeño, había casi desaparecido. Ahora, afortunadamente, Pedro Muñoz es mucho más grande. Y Mota del Cuervo tenía 500 vecinos y 10 hijos de algo, por lo cual yo creo que podría ser. También tenemos la orografía, nos da la razón. Es decir, cuando Don Quijote y Sancho venían desde Barcelona, pues resulta que suben una cuesta y se encuentran con Mota del Cuervo abajo, es decir, con su lugar. Esto, de verdad, que se da poco. Es decir, estamos en una llanura manchega, hay muy pocos pueblos en donde se pueda dar estas premisas. Tenemos la explicación perfecta para que cuadren las 3 salidas del Quijote. Yo aquí me he permitido hacer una representación de la primera salida, cuando fue armado caballero. Hay gente que mantiene que fue armado caballero en la venta de Manjavacas. Yo lo siento, a mí me gustaría. Manjavacas es Mota del Cuervo, pero a mí no me cuadra. Yo creo que tiene que ser un lugar cercano al paraje de Castilla, en donde saliendo a su diestra mano se encuentra con el Encinar de Aldudo. Es que hay un topónimo que se llama Encinar de Aldudo, y que después se encuentra, el Encinar de Aldudo es donde estuvo apaleando a su criado Andrés, el Juan Aldudo, el rico, el vecino del Quintanar. Después se encuentra con los mercaderes toledanos que van a comprar seda a Murcia, efectivamente, claro, pasan por el camino de la seda o el camino de los Pimenteros, que es ¿no? Y a continuación, un paisano suyo que venía de moler del Záncara, señores, venía de moler de una ceña de agua, es decir, no venía de moler de un molino de viento, venía del Záncara y venía por la vereda de los Serranos y se encuentra a su paisano molido y se lo lleva hacia su lugar. Entonces, también aquí hay un momento en donde se le deja libre y Rocinante se va hacia su caballeriza, también desde ahí, ¿no? La segunda salida, pues ya la hemos hablado, es decir, salen de Mota del Cuervo con dirección a Puerto Lápice y tienen pues todas las aventuras que ya hemos dicho, ¿no? Y la tercera salida, siguiendo los caminos de Juan de Villuga de 1546, pues tenemos que hay un camino de Juan de Villuga que va desde Alcázar de San Juan hasta Cuenca, pasando por Mota del Cuervo. Otro que va desde Cuenca a Tortosa y otro que va de Tortosa a Barcelona. Estos son los caminos lógicos que tendrían que conocer, porque no había otros en aquella época. Entonces, resumiendo, voy a resumir, es decir, somos el siguiente pueblo después de Quintanar en dirección a Valencia,
El lugar ha tenido que pertenecer antiguamente al campo de Montiel, aunque cuando se escribió el Quijote debería ya estar en La Mancha. Tiene que estar cercano al Toboso, a Quintanar y a Campo de Cristana. Tiene que ser un lugar muy pasajero. Las primeras, en cuanto al resumen de los argumentos históricos, pues la primera es, como he dicho, su pertenencia al campo de Montiel histórico, el constatar la presencia de Cervantes en Mota del Cuervo, en su obra Despoblado de Manjabacas, el conocimiento que tenía Cervantes del alcaide de Mota del Cuervo. Esto es otra de las cosas que voy a explicar después. Pedro Muñoz de Otálora, que como les he dicho, lo nombra en ese libro que tuvo tan poco éxito de Cervantes, que hace pues una relación de los notables que acudieron al bautizo del príncipe, el hijo de Felipe III, Pedro Muñoz de Otálora, que era caballero de la Orden de Santiago y alcaide de Mota del Cuervo. Seguimos. La constatación del origen del apellido Aldudo vinculado a Mota del Cuervo. Apellido nada corriente. Seguramente que tampoco corriente como el mío, mi segundo apellido. La existencia, además, en Mota del Cuervo de un convento de los Trinitarios Calzados, donde Cervantes pudo parar a su vuelta de Denia a Madrid. Cervantes, cuando lo liberaron, vino desde Denia a Madrid por el camino donde pasa por Mota del Cuervo, y es muy probable que estuviera en ese convento de los Trinitarios Calzados. Hemos tenido picota o rollo de justicia, con lo cual indica que teníamos jurisdicción en primera instancia, y la constatación de una importante población morisca en Mota del Cuervo. En Mota del Cuervo, la parte norte de Mota del Cuervo, es donde está el barrio de las Cantarerías. Hay muchísimos moriscos ahí. Me recuerda mucho al barrio del Albaicín que hay en Campo de Cristana, que así se llama, ¿no? Tenemos constancia, curiosamente, de que en la Sierra de los Molinos de Mota del Cuervo hay existencia documentada de un tesoro hallado en 1588 por Antonio de la Fuente. Incluso hoy día hay un topónimo, si ustedes miran en los mapas del SIGPAC, hay un topónimo que se llama Paraje del Tesoro. ¿Quién nos dice a nosotros que Cervantes no se inspiró en este tesoro para hablar del tesoro que tenía escondido el morisco Ricote en su lugar? Hay otros argumentos que nos dan la razón. Es decir, viniendo desde Barcelona, suben a una cuesta y se van a su lugar. Argumentos demográficos. El lugar tiene que ser un pueblo pequeño, con un cura, con un barbero y muchos pecheros. Argumentos hidrológicos. Tenemos un pozo seco que tiene galerías subterráneas propias para dejar allí los libros que no querían que leyera. Tenemos razones cinegéticas. Somos un lugar donde abunda la caza. Esto es el paraje de la laguna de Manjabacas, donde hay miles de aves continuamente. Tenemos razones forestales. Tenemos un lugar donde hay una de las mayores grandes encinas de toda La Mancha. Esta encina, esto es un árbol que para abarcarlo hace falta 8 personas. Aquí hemos dibujado a una persona para que se haga una idea del tamaño de las encinas. Claro que teníamos encinas. Y bueno, pues estoy terminando. Aquí, ¿por qué no querría acordarse de Mota del Cuervo? Pues yo tengo una teoría, y es que este hombre conocía, digo que lo conocía porque lo pone en su libro entre las personas que acudieron a aquella fiesta, ¿no? Pedro Muñoz de Otálora, caballerizo de la reina, Nuestra Señora. Además, este Pedro Muñoz de Otálora era caballero de la Orden de Santiago, alcaide de la Mota del Cuervo y de la Puerta de Mérida de la Villa de Fuente del Maestre, y además era caballerizo de la reina y que tuvo mucha sucesión. También tenemos constancia de que los padres de este señor eran doña Catalina de Otálora, mujer del licenciado Alonso Muñoz. ¿Y quién era este Alonso Muñoz? Pues fíjense, este Alonso Muñoz era el oidor de la Audiencia Real de Valladolid y después del Consejo de Indias. Perdón. O sea, que era una persona que era el que decidía quién pasaba y quién no pasaba a las Indias. Seguramente que Cervantes, en su empeño de ocupar algún puesto importante en la América colonial española, pues lo había pedido pasar a las Indias. Él había prestado servicios a la patria, había quedado manco en Lepanto y quería pasar a las Indias para tener un puesto mejor. Y se le respondió: busque por aquí donde se le haga merced. Es decir, que dijeron que a las Indias usted no pasa. Posiblemente no pasa porque no era limpio de sangre, es decir, tenía sangre judía. Esa seguramente fuera la razón por la que no pasó. Y luego quiero terminar hablando de ficción versus realidad. Claro, todo el mundo me puede decir, bueno, pero si estamos hablando de que esto es una ficción, si esto no existió.
Claro, lo mismo pasaba con la Ilíada. Homero, en la Ilíada, describe Troya como una ciudad de ficción. Es decir, todo el mundo hasta el siglo XIX, que un tal Schliemann, un alemán, se gastó sus cuartos de su bolsillo y descubrió Troya. Hasta entonces todo el mundo pensaba que Troya era una ficción. Pero mira tú por dónde no, Troya existe, en la costa turca. Así que ¿alguien puede asegurar que Cervantes no se basó en un lugar real para elaborar su ficción? Y esto es un poco todo. Hay un libro que acabo de escribir, que todavía no está en las librerías, pero espero que pronto lo esté, que se titula Lo que Cervantes calló, en donde detallo todos estos argumentos completamente documentados, detalladas sus fuentes, con las opiniones de estos otros autores, y que, bueno, pues próximamente lo tendrán todos ustedes a su disposición. Y esto es todo. Muchas gracias.